53 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. Estamos en Mañana es Tarde aquí por Radio La Finur y ya tenemos a nuestro contador, nuestro analista Claudio Zavala. Hoy vamos a hablar del dólar. Claudio, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas, ¿no? El dólar. Sí. ¿Qué pasa con el dólar? Hace unos días atrás habíamos estado hablando de la situación, de que no se iba a disparar mucho, que lo iban a contener. Estamos en medio de una situación bélica. Estamos en medio de una situación de conflicto a nivel nacional con respecto a el precio de la harina, del trigo, lo que tiene que ver con la situación del combustible y el gasoil para el sector del campo, que el campo sigue reclamando y que han amenazado con cortes a lo largo del país. Digo, toda una situación, un panorama que pareciera ser que el gobierno nacional se encontraría rodeado, acorralado, y sin salida, sin respuestas, como que no puede convencer, pero digo, el dólar baja. Digo, ¿cómo es esto? Bueno, ¿va a seguir bajando? Siempre para poder predecir lo que va a pasar en economía tenemos que retroceder un poquito, hablar de la historia. El 2021 comenzó con un dólar bajo y después empezó a haber problemas. Vino de nuevo una fase 3, tuvimos que paralizarnos a partir de marzo y empezaron temas políticos, porque el tema económico se empezó a resolver en el 2020 cuando se hicieron los acuerdos con los bonistas, con el Fondo Monetario se empezó a hacer una tratativa y bueno, la economía se empieza a estabilizar, empiezan a estabilizar las variables macroeconómicas, consumo, inversión, gasto del gobierno, exportación e importación, la demanda agregada que le llaman el sistema keynesiano. Cuando lograron estabilizar esas variables, empezaron a bajar hacia los precios y ahí empezaron los problemas políticos. El dólar, cuando aumentó el año pasado, fue en casos puntuales y fue, si recordás, en casos como por ejemplo cuando en julio pusieron precios cuidados o precios congelados, ¿te acordás que quisieron tocar los precios? El principal punto fue la carne. Más de los principales frigoríficos no lo aceptaron porque estaban exportando. Sabemos que el coronavirus hizo que los alimentos aumentaran. Hoy la soja está a un precio que hace 50 años que no había llegado a pasar los 600 dólares por tonelada y es algo increíble cómo están ganando, porque eso no fue por algún aumento de costo, nada, fue porque se disparó la escasez y eso hizo que los grandes exportadores aumentaron los precios. Entonces se pasaron los precios al mercado interno, ¿sí? El pan, la carne. Ahí se dispara un poco el dólar. ¿Y sabes cuándo otro momento? Después baja y se dispara en otro momento en las elecciones. Y en la última disparada más grande fue cuando no le aprueban el presupuesto el año pasado, que estaba incluido el acuerdo con el fondo, no le dieron quórum y se fue a 222. Y en un día bajó 12 pesos cuando el fondo avisó que iba a hacer el acuerdo, en fines de enero, ¿sí? Ese fue el tema del dólar. Para cerrar el tema del dólar, al gobierno, todo el 2021, siempre lo mantuvo en un 90 y un 100% devaluado. Significa eso que somos competitivos. Es decir, para las grandes empresas internacionales es barato venir acá, porque pagan luz barata, todo es barato, el peso está devaluado. Entonces es una manera de traer inversiones. Y entraron así 40.000 millones de dólares. No había que esperar 6 meses, los brotes verdes, la luz al final del túnel, como hacían en otros gobiernos. No, acá entraron concretándose, sobre todo en la automotriz. Acá ahora se arman vehículos, antes se fabrican algunas unidades y se envían a Brasil, que es el principal comprador. Entonces el dólar se va a mantener entre un 90 y un 100% del valor oficial. El dólar oficial va a ir aumentando de acuerdo al crecimiento del país y a la inflación. Va a ir aumentando de a poquito. No se va a disparar. Puede tener algún pico el dólar blue, como lo comuniqué el año pasado, en agosto, pero tiene que mantenerse ahí a 200. Si aumenta un poquito el dólar oficial, va a aumentar un poquito. ¿Puede haber algunos picos? Sí, pero es por problemas políticos, ¿sí? Y ahora tocamos el tema un poquito de la inflación, ¿sí? Bueno, pero ahora, se va a mantener, vos me decís, hoy tenemos un dólar blue a 199, ¿no? Sí.
lo que vos estás explicando, que se va a mantener, digo, porque hay una situación... En estos primeros 6 meses la brecha va a estar ahí, entre 199, 205, puede tener un pico, pero Tampoco se va a abrir, digo, para aquel que quiera ahorrar y quiera comprar. Digo, el cupo es ese. Digo, sí, no, sí, si no uno dice guardo y lo compro y lo meto en el colchón, es la peor inversión que se puede hacer porque perdió todo el año pasado, estuvo por abajo la inflación. Y el que estuvo muy cerca de la inflación fueron los plazos fijos, los más comunes. Los que tenían alguna tasa especial les superaron la inflación. Bueno, y esto que se subió la tasa de interés y que por allí despertó alguna situación interesante, digo, ¿eso va a influir en el precio del dólar? Fue una medida también antiinflacionaria. Cuando vos tenés mucho dinero en el mercado, porque la gente quizás tiene la plata y va y compra rápido porque tiene miedo que aumente, entonces hay mucho circulante. ¿Cómo hace una medida monetaria para sacar dinero de la calle y que no sigan aumentando los precios? Porque la gente, los comerciantes, cuando ven escasez y ven que pueden ir aumentando, especulan. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, con el tema inflacionario, que hay un poco de especulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el mes de enero con respecto a la inflación? Subió el dólar, todo el mundo aumentó, pero no le aumentaron los costos, porque a vos te venía la misma luz, el combustible fue a aumentar en febrero, entonces eso hizo de que todo el mundo especulara. Entonces la inflación empezó a dispararse. En febrero empezaron a anunciar que venía un tarifazo, que venía la luz al 50%, entonces eso genera inestabilidad. Vos si sos comerciante decís, che, voy a remarcar porque no sé si pago la luz el mes que viene. No hubo un tarifazo, sin embargo nadie bajó los precios. Entonces hoy podemos decir que el plan económico está funcionando bien, pero no pueden controlar la especulación de la gente. Y tenés medios... Perdón, Claudio, sí. A la gente que está escuchando la radio, que está escuchando la firma, estamos con Claudio Zavala, es nuestro analista, nuestro contador, y acabas de decir algo, decir, el plan económico está funcionando. Vos imaginate para aquel que va en el auto y que te escucha decir, el plan económico está funcionando y dirá, pero yo no llego a fin de mes, no me alcanza, porque un kilo de pan, por más que dicen se va a retrotraer a 2.20, 2.70, que dice que acordaron los panaderos, no ha bajado y no se ve. Algunos productos en los supermercados que tienen que ver con la canasta básica, también se iba a retrotraer los precios no se encuentran. Entonces digo, es complicado explicárselo y que obviamente el usuario, el consumidor lo entienda. Vamos a compararnos con Brasil o Estados Unidos o Alemania. El año pasado tuvieron un 700% de aumento de inflación. En Brasil el 100% aumentó el combustible. ¿Sí? Todo se disparó. En Estados Unidos, que está implicado un poco este tema de la guerra, porque ahora le va a vender el petróleo a Estados Unidos a Europa. Fíjate vos cómo ganó Estados Unidos. Hizo esto, el movimiento fue bárbaro, porque hicieron este movimiento ¿para qué? Porque ellos habían perdido mucho mercado con el coronavirus, se lo había ganado Rusia y China, y a través de este conflicto bélico, indirectamente gana comercialmente Estados Unidos. Esa es la explicación de ese conflicto. Acá provocaron ese conflicto porque Estados Unidos ahora le va a vender petróleo a Europa. Imagínate si va a ganar dinero. Lo saca del juego a Rusia para entrar. Entonces, ¿qué quiero decir? El mundo tuvo problemas. Estados Unidos, que venía con una estabilidad, Alemania tiene un 6-7% de inflación, ni desde la Segunda Guerra Mundial que tenía. Entonces, el contexto mundial es ese. Argentina no se le disparó la inflación. Tuvo menos inflación que en el 2019, que no había coronavirus y no había una guerra. Entonces, eso es que hay estabilidad en un plano económico porque tiene un objetivo, ha creado 1 millón de puestos de trabajo, se han abierto más de 30.000 pymes, han entrado 40.000 millones de dólares en inversiones. Eso en el 2018, 2019 no pasó. ¿Cómo hacían para obtener dólares? Se endeudaban, no cobraban las retenciones. Entonces este gobierno que cobra las retenciones, y aquí viene el tema que vos me adelantaste, el paro del día 11, ¿qué pasa? El paro del día 11 son los grandes estancieros, los grandes productores que no quieren pagar las retenciones, porque ellos la dejan afuera ese dinero, y esa es la gran, digamos, fuga de capitales que tiene la Argentina. Los más ricos no entran nunca a esa riqueza, pero ahora este gobierno le cobra retenciones, el sistema financiero está muy controlado. Por eso tengo la certeza que al dólar lo van a controlar y lo van a mantener ahí, porque no conviene que ni más alto ni más bajo. Ese es el punto común.
el punto, digamos, que han encontrado en el 2021 y lo van a mantener. Por eso tengo esa certeza de que este año, el primer semestre va a estar. Entonces, si vos tenés que has crecido el 11%, que mantenés los insumos principales como la energía, la nafta que no aumentó el 100%, aumentó un 26% de todo el 2001, entonces eso cuando uno analiza la economía tiene que ver las principales variables. Y la inflación es alta, sí, pero no se disparó como en los otros países, la lograron mantener. Ahora el problema es que hay mucha especulación como te venía diciendo. Te doy un caso, yo pagaba un teléfono, 1.500 pesos libre de una empresa. Me llama otra empresa y me dice, le ofrecemos los mismos servicios, le mantenemos el número y se lo bajamos a 300. Digo yo, ¿cómo es esto? Llamo a la empresa donde yo, y digo, pasa esto. Ah, hay una promoción y me lo bajaron a 300. Imagínate cómo han especulado durante meses conmigo, pagando yo 1.500, la especulación entonces quiere decir que había un sobreprecio. Es por eso que ese efecto especulativo, la inflación se nos dispara. Si tuviéramos ese efecto especulativo mucho más controlado, que la gente se calmara y tuviera paciencia, bien, no tuviéramos tanta inflación. Yo no digo nada, sí tuviera, pero hubiésemos tenido mucho menos de 50. Bien. Entonces eso es lo que está pasando. Le digo a las personas, el plan está funcionando porque está creando trabajo. Las fábricas de zapatillas volvieron todas. Bueno, nosotros podemos ver acá que nuestro parque industrial han vuelto, sobre todo las textiles han ampliado, han tomado más gente. Vemos en el centro la cantidad de comercios que han abierto cuando en el 2019 habían cerrado. Entonces la economía está en marcha. Pero no nos podemos olvidar... Te interrumpo. Sí. Porque, a ver, para el puntano que está escuchando, sí, dice, claro, sí, San Luis siempre hemos sido, por allí hasta, no digo una realidad... digamos, una realidad distinta permanentemente, pero digo, también afectó y sí, llegó, seguro, y se sintió y así, bueno, lo hemos comentado y lo hemos explicado, pero digo, que podemos ser una situación distinta al resto del país, es verdad, digo, ahora, que sí es verdad, se ha visto que se está saliendo en la provincia, se toman medidas justamente antiinflacionarias, digo, y que para que además rinda el sueldo, pero es difícil comprenderlo y que, bueno, obviamente entender que la salida está, ¿no? Bien. Es muy difícil. Dos puntos clave en la provincia. La provincia aumentó las tasas el 40%, por debajo de la inflación. Me lo habías explicado. En 2 años. Esa es una medida antiinflacionaria y una medida de redistribución del ingreso. La provincia lo hizo. Es la única provincia que aumentó los empleados públicos el año pasado el 50 y ahora el 46. Sí. Y pagó en términos, todo en el coronavirus lo pagó. Mendoza, San Juan se atrasaban, actualmente pagan después del 10. Entonces eso ha mantenido un circulante de dinero, que ese es lo que de hecho, ¿sabés qué? Disculpa que te interrumpa, sí, casi en el final. Pero de hecho también en lo que respecta a sueldos, ya sea administración pública y los distintos sectores, bueno, veía que los sueldos de docentes, ha habido otro informe que lo han hecho otros medios nacionales, donde lo ubican a San Luis con los mejores sueldos y también ubican dentro del sector de la salud también a San Luis con los mejores sueldos. Es decir, bueno, por eso digo, hay que ver siempre el contexto. Si nosotros vamos comparando con otras provincias... Pero la situación país es totalmente distinta. Claro, por eso digo, también la Argentina en el contexto mundial está como una situación San Luis con el resto de las provincias. Ha controlado muchas variables. Salimos desde el FOB, el dólar lo ha controlado. Lo único tema que de la inflación es esto que te estoy comentando, la especulación. ¿Cómo Bien. Puede ser que yo pagaba 1.500 y ahora me lo bajan a 300? Quiere decir que en todo este tiempo me estaban cobrando de más. Sí. Y así pasa con muchos productos. Entonces vos tenés 4 empresas monopólicas de los alimentos que manejan 60 distribuidoras para toda la cadena de supermercados que no respetan los precios congelados. Entonces el gobierno es complicado porque esas empresas no te envían alimento a los supermercados y hay un desabastecimiento. Bien. Entonces, por eso están tratando, pero hay un plan, como en San Luis. Es decir, se va a tratar de cumplir, no va a haber tarifazo, el dólar se va a mantener este primer semestre. Y el único tema crucial que la gente lo ve, que hay una inflación. Pero no es la misma inflación que en el gobierno anterior. Bien. Porque el gobierno anterior todos los meses te aumentaban el combustible, la energía y en cuota el gas. Te pregunto lo último, Claudio. Sí. Me quedaría charlando con vos hasta mucho tiempo porque me encanta. Sí. Y lo explicás y lo llevás y lo traducís de una manera muy interesante. ¿Se soluciona el conflicto del combustible, el diésel con el sector del campo? El problema, ¿no? Te doy otro dato. ¿Sabés cuánto aumentaron? Sí. ¿Sabés cuánto aumentaron la venta de las máquinas agrícolas?
fabricación y venta el 100%. ¿Sabes por qué? Porque están vendiendo soja, entonces sembraron el año pasado. Empezó la cosecha ahora sembraron también. duplicaron la Ahora empieza cantidad. la cosecha. Duplicaron la cantidad de parque automotor agrícola. Imagínate lo que consumen esos semejantes tractores, que con una sola persona reemplazan a cientos de personas. Son los que menos, digamos el campo, son los que menos gente ocupan. Una pyme capaz que te ocupa 10 personas. Un estanciero de esos grandes te ocupa un chofer y manejan esas máquinas y están todo el día trabajando porque tienen aire acondicionado. Aumentó el 100%, aumentó el doble el consumo del combustible, de gasoil, ¿sí? Entonces todas las YPF o todos los mayoristas tienen cupos y ese cupo es complicado ahora con la duplicación de las cosechas, porque imagínate, aumentó el precio de las hojas y ellos van a levantar esta cosecha con la siembra del precio anterior, es decir, que van a ganar fortuna, porque cuando sembraron el año pasado la soja no pasaba de los 500 y hoy van a ganar $100 más por tonelada. Imagínate la plata que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Están presionando con el tema del combustible porque aumentó el consumo del gasoil a nivel mayorista. Entonces están bajando a las estaciones de servicio más chicas y están comprándole todo el combustible. Va a escasear estos 2 meses, sí, el gasoil, pero no por falta de producción o que no haya en la cantidad de cupos, sino porque aumentó de golpe la cosecha y eso está... Ahora, nafta y gas para los vehículos no va a haber problema, porque hay stock. Entonces, y el día 11 el campo para, no por el gasoil, para porque no quieren que le cobren las retenciones a los grandes productores. Bien. ¿Sí? Escuchaste, eso va claro. Pablo Togali, digo que siempre me lo plantea al aire, bueno, lo está explicando el contador, digo, él tiene una postura, él defiende esa postura, y está bien, ¿no? Pero bueno, un poco la explicación del contador Claudio Zavala, que bueno, nada, usted también, si quieren participar en las redes de Radio La Finur, dejar sus mensajes, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, bueno, la verdad que en un punto... Digo, puedo coincidir con el contador y, bueno, en otros no tanto, pero, bueno, obviamente todos. ¿Qué argentino no quiere salir de la situación? Yo creo que esto lo graban y quedan. No, Me sí, gustaría verlo cuando se acabe la cosecha y va a sobrar gasoil, va a sobrar todo, porque se va a acabar ese gran consumo. Lo que Entonces pasa ahí es que nos vamos a dar no cuenta... no quiere pagar impuestos, Togali. Claro, ahí nos vamos a dar cuenta, Y que, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de la especulación que hicieron los grandes terratenientes, no el pequeño productor porque está ahí ajustado. Pero me gustaría que esta nota la viéramos de acá a 2 meses y vamos a decir, ¿qué pasó con el gasoil? ¿Te acordás? Vamos a decir, tenía razón el contador Zavala, ¿no? Bueno, le cerró la boca a Pablo Togali, digo, el contador Zavala. Bueno, gracias, Claudio. No, la verdad que, en gracias a serio, ustedes. es muy interesante Sí, y vamos a tener, obviamente, vamos a seguir charlando de economía, de cómo sigue la Argentina y qué argentino, eso decía recién, qué argentino no quiere salir, ¿no? Y que estemos mejor. Hay que tener un poquito de paciencia y se van a ir mejorando de a poco las cosas. Bien. El plan económico funciona muy bien. Lo que pasa es que, bueno, estamos todavía en contexto bélico, coronavirus. Espero que no se pelee más Cristina con Alberto, ¿no? También. Bueno, ahí ya es un tema político. Me hago un costadito. Bueno, gracias, Claudio, muy amable. No, gracias a usted. Bueno, vamos a seguir en la parte final de Radio La Finur. Bueno, sí, nos queda algo más. Dale, vamos. El otoño viene a despeinarme.